Bienvenidos a Control Estadístico del Proceso. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico del Proceso, en lo que respecta al núcleo temático número 3. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida a esta nueva clase virtual. El contenido del video va a incluir el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, el núcleo temático 3 sobre gráficos de control y la actividad sumativa número 3. El plan de evaluación del curso incluye estamos en la semana número 5, realizando la clase en vivo número 3. En la semana 7, dentro de 2 semanas, nos conectaremos mediante nuevamente para la clase en vivo número 4. Esta semana que viene, mejor dicho, dentro de 3 semanas deben estar entregando la sumativa 3, que es un ensayo, se corrige a través de una rúbrica que vale 25% de la nota. Les recuerdo que tienen hasta el 14, si no me falla la memoria, 14, 16, no recuerdo ahorita con exactitud, de junio, para entregar lo que respecta a la sumativa número 1 y la sumativa número 2. La unidad temática 3 trata entonces sobre los gráficos de control y tiene como competencia específica analizar los conceptos básicos del control estadístico del proceso para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Los temas de estudio contemplan el concepto estadístico de gráfico de control, los tipos de gráficos de control, los gráficos por variables y por atributos, la interpretación, análisis de los gráficos de control y la inspección de calidad. Estos temas los vamos a desarrollar entonces a lo largo del video y se complementan con la actividad sumativa número 3. La bibliografía recomendada la tienen acá. Nuevamente les digo, son libros del área de control estadístico de procesos. Utilicen bibliografía autorizada del área de control estadístico de procesos. No utilicen chat, no utilicen Wikipedia con Xperia. Particularmente en este periodo, estoy corrigiendo la actividad pasando la inteligencia artificial y me está diciendo qué trabajos están siendo utilizados con inteligencia artificial. Con trabajo sorpresa, trabajo al 100%, al 80%, al 50%. Justamente una de las cosas que he pedido es no utilizar inteligencia artificial en el desarrollo de estos trabajos. ¿Por qué? Porque la idea es que investiguen, desarrollen y aprendan, no que la inteligencia artificial lo haga. Y estos trabajos es básicamente una recopilación bibliográfica que implica lectura y desarrollo por parte de ustedes. Entonces, si estaban tratando de engañarme, no lo han podido hacer. Y reitero que cuídense de la copia de los trabajos. Todavía los productos y consideran. El tema entonces iniciamos con los gráficos de control y hablamos de que los gráficos de control es una forma de diagrama que nos permite determinar si un proceso se encuentra o no en control o en estabilidad. ¿Qué significa un proceso en control? Que está dentro de los parámetros de calidad establecidos. Recuerden que calidad es cumplimiento de las especificaciones de diseño. Por lo que estamos diciendo, el proceso genera unidades que se encuentran dentro de las especificaciones dadas de diseño. Desde el punto de vista estadístico, se dice proceso está en control o estable cuando las causas de las variaciones que se presentan en el proceso son de tipo aleatorio, no son asignables. Caso contrario, se denomina justamente no aleatorio o asignable y se origina que el proceso se encuentre fuera de control o se desestabilice. Una gráfica fuera de control permite iniciar una investigación para identificar las causas y sobre todo el objetivo final es, además de prevenir, tomar las medidas correctivas con suficiente antelación para minimizar la generación de unidades defectuosas. Entonces, el gráfico de control sirve como un mecanismo para detectar esas causas asignables que pueden estar afectando negativamente la calidad de mi proceso. Se dice que todo proceso tiene variaciones que las clasificamos, ya lo dije anteriormente, como causas comunes que son aleatorias, que son inherentes al sistema
se pueden predecir estadísticamente y son difíciles de eliminar sin cambiar el proceso como tal. Y tenemos las causas especiales que se denominan asignables, que se originan por factores externos, fallas mecánicas, errores humanos. Son picos atípicos que el control estadístico busca identificar para corregir. Si yo tengo un punto fuera de control, eso está originado por una causa especial asignable, yo inmediatamente busco cómo eliminar el mismo a través de la corrección del proceso, el mantenimiento, de la revisión de los insumos, etcétera, dependiendo del factor que está alterando mi proceso. Los gráficos de control están conformados por un eje horizontal denominado X, en el que usualmente manejamos la variable tiempo, número de muestra o las mediciones seleccionadas. El eje vertical se representa como un indicador de la variable de calidad que se mide. Puede ser peso, altura, longitud, depende de la variable que esté queriendo medir. Los límites de control, que son cálculos estadísticos que se representan por dos líneas. Uno representa el límite superior y otro el límite inferior, y estos están asociados a una línea central llamada media del proceso. Los datos de desempeño del proceso son grupos de mediciones que vienen que se generan del proceso como tal y son capturados y se representan dentro de la gráfica. Existen dos tipos de gráficos de control, los denominados gráficos de control por variable y los denominados gráficos de control por atributo. Los gráficos de control por variable sirven para analizar las características de calidad de la variable continua que representa. Por ejemplo, el peso, la temperatura, la longitud, entre otros. Y esto permite determinar la falla potencial de un proceso debido a la aleatoriedad. Eh, Buscan básicamente distinguir las causas comunes que son inherentes al proceso y la variación por causas especiales o asignables que se deben investigarse y determinarse. En otras palabras, se usan para características de calidad medible, peso, longitud, temperatura. Este gráfico puede presentar resultados que están fuera de los límites de control y si es así, requiere un análisis extra para determinar si esta variación importante ocurrió por causas aleatorias o por causas inherentes al proceso. Y en ese caso se toman las medidas correctivas respectivas. Existen varios modelos de gráficos de control por variable. Aquí tienen representado algunos. Los dos principales es el gráfico bueno, hay tres que se utilizan mucho: el gráfico X, el gráfico R y la gráfica X. La gráfica X muestra qué tanto se están manejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o la medida de los datos. Entonces me dice sobre una línea central qué tan alejado estoy yo de esa línea. La gráfica R muestra qué tanta es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de la muestra. Y se representa con la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la muestra, y eso nos permite determinar variabilidad. Si la variabilidad es grande, el proceso es necesario intervenir. También tenemos la gráfica XR, que es promedio de rango, que mide la relación de las especificaciones de calidad versus la tendencia central y la dispersión. Y utilizamos este gráfico particularmente cuando las muestras son pequeñas, menores a 10. También existen otro tipo de gráficas, como las gráficas XS, promedios de intervención estándar, con grupos mayores a 10. Las gráficas XR, medianas y rango, utilizando la mediana en lugar de la media. La gráfica I-MR, que es lecturas individuales y rango, procesos donde no es posible agrupar datos, procesos químicos continuos, etcétera, donde es difícil agrupar los datos. El otro tipo de gráfica, como comenté, es la gráfica de control por atributo. Mientras que en la anterior las variables eran de tipo continuo, las gráficas de control por atributo representan variables discretas, donde se analiza la característica con respecto al cumplimiento de la especificación. No es similar a la anterior, simplemente que en vez de ser la distribución continua, la distribución es puntual, es discreta. Y se usa para procesos de tipo pasa o no pasa, es defectuoso o no la unidad, en la cual tenemos ese tipo de análisis que se realiza. Existen varios tipos de gráficos también. Acá tenemos los principales: el gráfico P, que mide el porcentaje o proporción de artículos defectuosos por muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra de mis productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, la fracción de defectuoso es 0,20 y ese es el valor que se presenta en el eje Y en la gráfica.
Si el gráfico es de tipo NP, este valor es el número de unidades defectuosas de una muestra, y si la muestra de mi producto y 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 es el valor ubicado. Entonces, en el otro lado representamos la proporción, aquí representamos la cantidad. El gráfico C representa el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo medirado. Por ejemplo, si tengo una chaqueta desgastada y esa chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Y el gráfico mide los promedios de los defectos por unidad de expresión durante un periodo de muestreo dado. Entonces, los gráficos de control y los gráficos de atributos, la distinción fundamental ocurre en cómo se monitorea, particularmente en los gráficos de atributos, y si la unidad está buena o mala, que origina gráficos tipo P y NP, o si se cuentan defectos como los gráficos C o U. Acá tengo una tabla que básicamente me habla de cómo es el gráfico, cuál es el nombre de la fracción defectuosa y la distribución asociada, que normalmente es una binomial o una posón. La aplicación, cuando se utiliza, y el tamaño de la muestra, si es variable o es constante. Con esto pueden tener una guía de cuándo hacer aplicación de uno u otro. Un poco más ampliado, tenemos acá una tabla que les suministro, en la cual hablamos de los criterios de selección, cuando utilizar un gráfico por variables o cuando utilizar un gráfico por atributos. Y va en función de la decisión que tomemos, en función, repito, para la redundancia, de la naturaleza del dato, de qué, de la precisión y accesibilidad, el cuánto, del costo y recurso, el cómo, del tamaño de la muestra del volumen, de la herramienta sugerida, la decisión que se vaya a tomar. En función de ello, ustedes van preguntándose y van viendo la recomendación si es una gráfica con variable o atributo. Por ejemplo, si utilizo la variable costo y recurso del cómo, en caso de variable, el costo es elevado, requiere instrumentos calibrados, personas capacitadas, más tiempo de medición. Mientras que el atributo, el de bajo costo, la impresión es rápida, visual y a menudo automatizable, con calibre de paso a paso, simplemente. Entonces, con ello podemos tener elementos de decisión. Ahora, existen una regla que se llama la regla de Western Electric, que habla de los criterios de notabilidad. Esto me indica no solo que el proceso está fuera de los límites o del control, sino que existen otras señales que están afectando el proceso. Y algunas interpretaciones que generan algunos tipos de indicadores son las siguientes. Si tenemos puntos fuera del límite, un solo punto fuera de los más o menos 3 sigmas. Si la racha o RUM, como se le conoce, tiene 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central, si existe una tendencia a 6 puntos consecutivos subiendo o bajando, o si existe una periodicidad de patrones que se repiten en el ciclo, todo ello me indica que el proceso está fuera de control y hay que hacer una investigación exhaustiva inmediata. La inspección de calidad, que es justamente con el gráfico de control, es la que determina justamente dónde tengo yo mi variación en un momento determinado. Allí básicamente examinamos, medimos las características de calidad de un producto y sus componentes, ya sea un componente, un material o un servicio, pero básicamente vemos que se utilizan instrumentos de medición, patrones de comparación o equipos de prueba de ensayo para determinar si se cumplen o no los requisitos especificados en los parámetros de calidad de mi proceso, o sea, en las especificaciones de diseño. Con la inspección se busca evitar que los productos defectuosos salgan del proceso productivo, eh, generando desechos o reprocesos, lo cual encarece el proceso, genera pérdida de materiales o trabajos adicionales de recuperación. Y eso entonces me permite determinar el estado de conformidad o no de mi proceso. El propósito de la inspección básicamente lo puedo dividir en 3 elementos. El filtrado evita que los productos defectuosos lleguen al cliente. La retroalimentación identifica dónde están las fallas para aplicar control estadístico del proceso y determinar la mejor forma de actuar o el impacto de dicho defecto. Y la clasificación que separa los lotes buenos de los lotes malos. Inspección de tipo muestreo. Los tipos de inspección, vamos a ver algunos tipos, según la clasificación que se haga.
La primera que tenemos acá es según el número de artículos inspeccionados. Entre ellos tenemos la inspección del 100% de las unidades del universo completo. Inspeccionamos todas las unidades para determinar si están buenas o están malas. Esto se utiliza sobre todo para inspecciones de productos críticos, por ejemplo, frenos de auto o lotes de productos de alto riesgo. O lotes que están sujetos a procesos en los cuales la fatiga humana interviene y es necesario hacer una inspección adicional para evitar que salgan estas unidades hacia el mercado. La inspección por muestreo se utiliza basamento estadístico a través de una serie de tamaños de muestra que se determina y una confiabilidad, un porcentaje de confiabilidad en la inspección. Se encuentran las muestras necesarias y se evalúan esas muestras. En función de lo que se obtiene y a través de tablas estadísticas, verificamos si el lote pasa o no pasa. Este proceso se utiliza sobre todo cuando los elementos a muestrear se tienen que destruir o cuando existen grandes volúmenes de producción, porque a través de la estadística y con cierta confiabilidad, como decía anteriormente, podemos determinar tamaños más manejables de, de, de inspección sin necesidad de muestrear el 100%. También existe la inspección sensorial que está basada en los sentidos, por ejemplo, la vista, el tacto, que busca determinar si existen defectos estéticos o de acabado, por ejemplo. La inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. La inspección cero, en la cual simplemente no se inspecciona. Decimos que nuestro proceso, estoy tan confiado en mi proceso que no requiero ningún tipo de inspección. También tenemos la clasificación según las etapas del flujo del producto. Y aquí las dividimos en inspección en la recesión, en la cual se verifica que las compras que se realicen se encuentran conforme a las especificaciones y a los materiales requeridos para mi proceso y previamente determinados. Y si existe algún material que no cumpla con la especificación, se devuelve y no entra dentro del proceso. La inspección intermedia o del proceso, que ya sí permite que una vez recibida se hace una inspección para decidir si un producto o lote puede pasar del proceso anterior al siguiente. Se hace cuando tengo un proceso en etapas y con ello evito que entren unidades a la etapa siguiente defectuosas. La inspección del producto, que ya en sí es la inspección del producto terminado y se toma la decisión si se acepta o no se acepta el producto terminado como tal. Y la inspección previa a la entrega, que ocurre para decidir si en qué momento del envío un producto cumple la calidad específica o si satisface o no las expectativas de nuestro cliente. Existe la inspección durante la entrega, que se llega al momento en que el producto se entrega al cliente. La inspección del producto almacenado, que se realiza con el producto que ha estado almacenado durante largo periodo de tiempo. La inspección de auditoría, que es la inspección para comprobar y tocar si la garantía de calidad y la inspección normal están funcionando. Y la expensión por terceras partes que se aplica cuando se tienen elementos, por ejemplo, para exportaciones o inspecciones realizadas por gobierno o, por ejemplo, entes de consumidores, en la cual se verifican los parámetros de calidad, pero es realizado por entes ajenos a mi proceso. Aquí tengo un ejemplo de lo que puede ser una ruta de inspección. Recibimos el lote, selecciona la muestra, si es por muestreo, se mide y se prueba contra el estándar, se decide si cumple la especificación, se acepta y libera si cumple y no se rechaza, se reprocesa o desecha si la especificación no es alcanzada. Hay un mantra por allí que dice que la calidad no se inspecciona, se fabrica. La inspección no mejora el producto, solo detecta el fallo. ¿Okay? Es importante que tengamos este concepto claro. Existe la norma ISO 28591 de 2026 que habla de los procedimientos de muestreo para inspección por atributo. Esta es una norma internacional que establece un sistema de planes de muestreo por aceptación aplicable a la inspección por atributos de tipo conforme o no conforme. El tipo de la norma el título, perdón, es Procedimiento de muestreo para inspección por atributo, parte 1, esquema de muestreo indexado por límite de calidad de aceptación, NSA para inspección lote por lote. Hago la acotación del nombre completo para que ustedes entiendan.
de que básicamente lo que se busca es muestrear cumpliendo los límites de calidad de aceptación de la muestra o del lote. En este tipo de inspección, en la norma, cada unidad inspeccionada se clasifica como conforme o no conforme. No se le dice valores numéricos continuos, sino conteo de defectos. Por ejemplo, pieza con rayón o sin rayón, etiqueta correcta o incorrecta, soldadura aceptable o no. ¿Okay? Son dicotómicos. Y se utiliza para decidir si un lote completo se acepta o se rechaza al realizar la inspección del mismo. La inspección se realiza lote por lote, de forma estadísticamente estructurada, sin necesidad del 100% porque se utilizan muestras estadísticas. Esta norma no garantiza cero defectos, sino que controla el riesgo de decisión usando estadística asociada eh, eh, a un porcentaje de confiabilidad determinado. Esta norma habla de dos tipos de errores que pueden cometer durante la inspección. El error tipo 1, que es el riesgo del productor denominado alfa en la literatura, que se origina al rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de la calidad de buena calidad. El error tipo 2, riesgo del consumidor beta, se origina al dar como bueno una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros válidos de calidad y dicha muestra es admitida, aun cuando tiene defecto no deseado. El error tipo 2 se llama del consumidor porque el cliente recibe la unidad en mal estado. ¿Okay? Se dio como bueno una unidad que estaba mal y el cliente la recibe. En el riesgo del productor es que produjo una unidad en buen estado y la rechacé diciendo que estaba en mal estado. De eso se trata. Ahora, les doy acá para un poco para el análisis. Esta norma ISO y el control estadístico de procesos tienen una relación. Mientras que el control de proceso analiza proceso, la norma decide sobre el lote. El control estadístico es preventivo, la norma ISO es reactiva. Los datos son continuos en las muestras puntuales en el otro lado y el control estadístico elimina la causa, más bien la norma detecta el problema. Entonces podemos utilizar ambas para eliminar finalmente las causas, que es lo que buscamos al detectar mi problema. La norma no garantiza cero defectos, sino que controla el riesgo de decisión, como dijo anteriormente, basado en la estadística. La norma ISO no reemplaza el control de estadística y el control de estadística reduce la necesidad de inspección por muestreo. Entonces, básicamente decimos que la calidad se verifica con la inspección y se mejora con el control estadístico del proceso. Todos estos elementos entonces nos conducen ya a desarrollar de nuestra actividad sumativa número 3. Esta actividad va a ser un ensayo argumentativo y básicamente nuestro trabajo debe contener, explicar el concepto estadístico de un gráfico de control. Debemos describir los tipos de gráficos de control, señalando cómo se interpretan sus patrones y las causas especiales de variación, hacer un análisis, mostrar las gráficas que originen esos diferentes casos que tenemos. Se debe explicar detalladamente el concepto de control estadístico de atributos, enfocándose en los gráficos de control para proporciones gráfico P y número defectuosos gráficos NP. Se debe describir cómo se construyen e interpretan estos gráficos y se debe proporcionar un ejemplo de aplicación en un contexto industrial o de servicio. Se debe definir la inspección de calidad de sus tipos, señalando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Igualmente, además, se debe desarrollar un ejemplo realizado a mano que le permita comparar y contrastar las gráficas de control de variables XR con las gráficas de control de atributos PNP, indicando cuándo es apropiado utilizar cada uno de estos tipos de gráficas y las consideraciones gráficas para su implementación. Los ejercicios hechos a mano deben contener su nombre, su nombre y número de cédula, deben ser pegados una imagen en cada uno de ellos del archivo Word a entregar. Recuerden que en la redacción del ensayo se debe prestar una mixtura entre las fuentes consultadas y los aportes teóricos explicativos. Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados y debe argumentar su aporte, ¿no? El trabajo solicitado es un ensayo, debe seguir las pautas señaladas por la UBA para la realización de ensayos académicos. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y una conclusión.
pero las mismas se insertan dentro del contexto de desarrollo del trabajo, en ningún caso constituyen un título aparte en el ensayo. Entonces, usted redacta su ensayo, no coloca introducción, pero debe escribir una página de introducción en la cual se explica cuál es el problema, señores, muy importante, cuál es el problema que se busca en el trabajo y cómo lo voy a resolver. Esa es una página completa. Igualmente, al final del trabajo, después del desarrollo de todos los puntos que vimos anteriormente y el desarrollo de los ejercicios, usted en una página va a concluir sin colocar títulos, simplemente argumenta qué fue lo que vio en el desarrollo de su trabajo en una página o cuartilla. Muy importante, y se está evaluando, todo ensayo es desarrollado en primera persona, ya que es una reflexión personal sobre el tema solicitado. Una de las cosas que estuvimos viendo es que con la inteligencia artificial se habla en forma genérica, no se personaliza. He detectado trabajos que utilizan inteligencia artificial y tratan de personalizar, pero tendrían que realizar el trabajo completo, se detecta. Y he conseguido trabajos en el que utilizan la inteligencia artificial creando una especie de agente y la gente habla en primera persona, pero también se detecta. Aquí es muy importante el lenguaje que utilizan todas estas inteligencias artificiales y la forma, eso se detecta, pero a lenguas. Además que tengo la herramienta para hacerlo. Así que por favor, evite el plagio y desarrolle su trabajo en forma natural. Debe seguir las normas del manual de trabajo de grado pregrado de la UBA. La entrega debe ser un archivo Word con margen superior a 4 centímetros, resto 3 centímetros, texto justificado, letra E 12 y interlineado 1.5. No pegue el link, no serán corregidos. No deberá haber copia de internet, libros, trabajo de compañeros, materiales o resoluciones de los profesores. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word entregar. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de la investigación o del área del control estadístico del proceso. Recuerden, por favor, insisto, y reitero, páginas web genéricas como Wikipedia, Wikipedias, blogs personales o páginas generales de información y similares, y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación y captura de información. Deben describir las fuentes de utilizada según la norma APA. Recuerden que ustedes colocan la fuente APA y la descripción de la dirección virtual de donde la seleccionó. Esa descripción virtual no es colocar, por ejemplo, voy a exagerar la nota, que no es una fuente confirmada. Entonces pongo, tomado del Rincón del Vago o www Rincón del Vago. Ajá. Rincón del Vago, por decir un nombre que, repito, no está autorizado. Eh, no coloco que yo entré, investigué y la dirección tiene un virtual, tiene un contenido muy diferente a www.rincón. No puede ser genérico, tiene que ser específico. Actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo, realice un recorrido secuencial por el estudio por cada una de las sesiones del curso, elabore conclusiones con base en las lecturas realizadas, realice lectura guía de la unidad de herramientas de control estadístico en el archivo del título Control Estadístico del Proceso desarrollado por mi persona. La idea no es copiar y pegar mi trabajo en su trabajo, por favor. Investigue y visualice videos en YouTube con estos títulos. Gráfica de control por variable, inspección de calidad, tipos de inspección de calidad. Los resultados los debe comunicar en un documento Word, como hemos dicho anteriormente, con la estructura mostrada y de acuerdo con los elementos utilizados por el manual de la UBA y según las siguientes disposiciones. Debe tener una portada institucional de una página, desarrollo mínimo de 12 páginas, con aporte teórico mínimo de 8 páginas, resto de ejercicios solicitados que incluye la parte introductoria y de conclusiones, con extensión mínima de una página y cuartilla mínima cada una, referencia en formato APA, ¿okay? Mínimo 6, ponderación máxima 25%. Ahora, los criterios de evaluación que utilizamos incluyen el contenido, el análisis, la presentación y uso de imágenes, la introducción y conclusiones, que no son títulos, pero se evalúan.
desarrollo de ejercicio, uso de fuentes bibliográficas de investigación. Cada uno de ellos vale 15 puntos para una sumatoria global de 90 puntos. Los 10 puntos faltantes se obtienen por la puntualidad de entrega. El instrumento de evaluación es una rúbrica, señores. Están fallando mucho, no están revisando la rúbrica, no están viendo qué se evalúa, no lo hacen en función de la rúbrica y pierden puntos. Tengan cuidado con ello. La rúbrica, insisto, está dentro del sistema y la pueden revisar y la deben revisar. La fecha de entrega del presente de trabajo inicia el 22/6 hasta el cierre, que es el 26/6 a la medianoche. Y si te entrega el trabajo entre el 26/6 y el 30/6 a la medianoche, se corrige su trabajo con 90 puntos, los primeros 90 puntos de la calificación, o los 90 puntos que representan los primeros puntos que vimos anteriormente. Y pierden los puntos, el 10 puntos de puntualidad en entrega. Recuerden, por favor, que hay muchas fallas de electricidad. Recuerden, por favor, que hay muchas fallas del internet y ustedes lo saben. Así que agradezco no esperar la fecha de cierre ni esperar la fecha límite. Entregar su trabajo por lo menos 2 días antes es muy sano para evitar cualquier problema de que el profesor no me cargó. Si el profesor no me cargó el trabajo el 36 hasta la medianoche, su trabajo será corregido por la mínima. No abren el sistema para hacer nuevas entregas. Cualquier duda, pregunta o inquietud, acudan al foro de dudas. Nos queda en un próximo encuentro y la mensajería. Debemos, por favor, revisen en forma diaria la mensajería. El foro de dudas pueden hacer preguntas, de tal forma de que sus compañeros se enteren si el tema de interés les compete a todos. Cualquier duda o inquietud, tienen mi Twitter, tienen mi Instagram, me pueden contactar, repito, por la mensajería. Y la idea entonces es que desarrollen un trabajo de calidad, de nivel investigativo, que aprendan, sobre todo que aprendan, el objetivo mío es que aprendan, y aprendan es leyendo, no copiando, ¿sí? Que aprendan, y eso les va a abrir la mente a un segmento de materia que es muy utilizada en las líneas de producción, una materia de aplicabilidad en líneas de producción de las empresas grandes, ¿ok? Por lo cual no quiere decir que no se pueda aplicar a las pequeñas, sino que las empresas que están más estructuradas llevan un control estadístico del proceso. Dicho esto, no me queda más que despedirme. Lo espero para cualquier inquietud y les deseo el mayor de los deseos. Hasta la próxima.